principio se tenía que lograr finalmente la unificación jurídica. En este periodo, tanto el pueblo visigodo como romano sancionan códigos, y entre los códigos, uno de ellos es el código de Eurico. Pero es un código que sancionan los visigodos para el pueblo visigodo, empleando el principio de la personalidad de la ley. Es decir, que el pueblo visigodo se iba a regir por ese código. Con posterioridad, y haciendo un avance en la cultura jurídica, se dicta otra obra, se sanciona otra obra muy importante, porque a través de ella podemos llegar a conocer el derecho romano en la actualidad, que es la Lex Romana Visigotorum. Esta ley tiene extractos de los códigos de los códigos gregoriano, teodosiano y hermogeniano. Y a través de ella se conocen las sentencias de Paulo, los 5 primeros libros del Código Teodosiano y también los 5 primeros libros del Digesto de Gallo. Vuelvo a repetir, esta Lex Romana Visigotorum, que es creada por los visigodos, pero para ser aplicada únicamente al pueblo romano, sirvió de ley hasta la sanción de este nuevo código importantísimo, que es el Liber Iudiciorum. Este libro de los jueces, según la traducción castellana, y que se conoce con posterioridad como el Fuero Juzgo, es lo que rigió a España a partir de la Lex Romana Visigotorum hasta la sanción de la obra monumental de Alfonso el Sabio, que son las 7 partidas. ¿Cuál es el papel importantísimo que tuvo en la unificación jurídica del pueblo visigodo y romana el Liber Iudiciorum? Es que fue creada para regir justamente a los dos pueblos. A través de esta obra se unifica jurídicamente el pueblo romano y el pueblo visigodo. Lograda finalmente la unificación territorial, la unificación religiosa y la unificación jurídica a través de este código, de este libro de los juicios, vemos que esa unidad se termina con la invasión de otro pueblo a la península ibérica, que es la invasión del pueblo musulmán. Pero hemos centrado nuestro estudio en la península ibérica. ¿Qué está sucediendo en el resto de Europa? En el resto de Europa existen 2 órbitas de poder muy importantes. Por un lado, la Iglesia, que tiene un papel importantísimo en la Edad Media, y otra órbita de poder, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador Carlomagno es la figura principal. Esas 2 órbitas de poder que se dan en Europa, siempre con un fondo común, que es el sistema jurídico, social y económico del feudalismo. Cuando hablamos de la Iglesia, debemos decir que la misma, repitiendo lo anterior, cumplió un papel importantísimo, no solo en el ámbito espiritual a la cual ella debe circunscribirse, sino también en el ámbito temporal. Porque servía de guía espiritual a todos los monarcas. La Iglesia, como tal, tiene una sola autoridad, que es la del Papa, no responde a otra autoridad exterior, dicta sus propias normas y se rige por ella. Pero ese derecho canónico que regula el funcionamiento y gobierno y organización de la Iglesia
como también la relación de la Iglesia con sus fieles, no solamente va a regular la parte espiritual, el aspecto espiritual, sino también entra a regular aspectos temporales, absorbe instituciones como son las del matrimonio, el parentesco, sucesión, nacimientos, defunciones. La Iglesia cumple un papel supletorio respecto de su derecho canónico, que sirve y ha servido de fuente para grandes ordenamientos jurídicos, entre ellos el de las 7 partidas. Cerrando entonces esta instancia, podemos decir que la península ibérica en la Edad Media responde a una provincia romana hispana con un derecho romano-hispano que se integra y cohesiona con un derecho visigodo, el cual, a través de la unificación territorial, religiosa y jurídica, sirve de fuente como sistema jurídico a nuestro derecho argentino. En la próxima instancia veremos cómo esa península ibérica, a raíz de una invasión que es la de los pueblos musulmanes, genera y cristaliza lo que se conoce como derecho foral. Retomando con el tema, en el cual habíamos dicho que, producida la unificación territorial, la unificación religiosa y la unificación jurídica del pueblo visigodo con el pueblo romano, vemos que dicha unificación termina a partir de la invasión de los musulmanes a la península ibérica. En el año 711, los musulmanes cruzan el peñón de Gibraltar y se introducen en la península ibérica, venciendo en la batalla de Guadalete al último rey visigodo Rodrigo. Esta invasión da como origen lo que se conoce con la idiosincrasia del pueblo español, es decir, un pueblo español guerrero, combativo, caballero, cual la única meta es expulsar a los moros de España. Los reinos cristianos, ante la invasión del pueblo musulmán, se cobijan en las montañas del norte de la península ibérica. A partir de que Pelayo vence en Covadonga a un rey moro, se comienza simbólicamente la etapa de reconquista española. ¿Por qué decimos simbólicamente? Porque los musulmanes estuvieron en la península ibérica durante 8 siglos. Recién fueron expulsados en el año 1492 por los reyes católicos cuando conquistan el último baluarte musulmán, que era el reino de Granada, coincidiendo con el mismo año en que Colón descubre América. ¿Cómo se produce el proceso de reconquista española?
Debemos aclarar que ese proceso de reconquista va acompañado de un proceso que se llama de repoblación. A medida que se iba ganando territorio, recuperando el territorio conquistado por las armas a los musulmanes, era necesario repoblarlo. Recuperarlo significa que debía reconstruirse las ciudades en ruinas, debían sembrarse los cultivos y debía poblarse, pero con personas de creencias cristianas. Es decir, el rey, a medida que iba recuperando esos territorios, necesitaba de los pobladores para que lo ocuparan y también para que se defendieran junto con él contra los musulmanes. A cambio de esto, el rey les ofrecía privilegios a los pobladores. Privilegios que en un principio se tradujeron en fiscales, en la exención de algunos impuestos, pero que con el tiempo fueron creciendo a medida que también crecían los riesgos en esa repoblación. Es decir, mientras mayor era el riesgo, mayores eran los privilegios. Mientras era menor el riesgo, menores eran esos privilegios. Así surge lo que se conoce como el derecho foral, dando origen a los distintos fueros. ¿Qué es un fuero? Ustedes ya lo han visto, que el fuero es un pacto solemne entre el rey y los pobladores, en virtud del cual el rey le otorga derechos al pueblo a cambio de que éste lo ocupe y lo defienda contra los musulmanes. Esto no fue un proceso, el de reconquista y el de repoblación organizado, fue un proceso espontáneo, fue un proceso que duró 8 siglos. Por lo tanto, este derecho foral que se inicia con este proceso de repoblamiento, mejor dicho, de repoblación y de reconquista, no comenzó y terminó, sino que siguió y subsistió durante 8 siglos. Pero debemos tener bien en claro qué significa el derecho foral y qué significa un fuero. El derecho foral da origen a los fueros, y los fueros, vuelvo a repetirles, es un pacto solemne. Pero también el fuero significa la ley que rige ese pacto. También fuero significa el lugar donde se va a cumplir ese pacto, donde va a existir ese pacto. Es así como tenemos el fuero de Castilla y el fuero de Aragón. Entonces, cuando decimos fuero, las acepciones de la palabra pueden remitirse al pacto, al contrato de derecho público, porque es un contrato de derecho público, porque es entre el rey y el pueblo. También se puede hacer referencia al conjunto de leyes que rigen ese pacto, y también se puede hacer referencia al lugar donde se va a cumplir o aplicar esa ley. Como consecuencia, se produce entonces una coexistencia creciente de pequeños ordenamientos jurídicos. Esto trae aparejado que, habiendo tantos fueros, lo que se llama el conflicto interfueros. ¿Cómo se resolvían estos conflictos interfueros? A través de lo que determina el tribunal que conocía o entendía en el conflicto, o a través de la doctrina de los fueros reales o personales, tema que fue explicado por la Escuela de los Posglosadores, que a continuación explicaré. Mientras tanto, existían otros inconvenientes, ya no el conflicto interfueros, a lo cual se le había encontrado una solución, sino el conflicto que existía entre los fueros locales y las leyes del rey, la legislación real. Frente a esta diversidad de sistemas jurídicos o de leyes, es que a partir del siglo XIII
con el rey castellano Fernando III, se produce el proceso, mejor dicho, se inicia el proceso de la unificación jurídica, utilizando determinadas soluciones. Entre ellas, estableció este rey la aplicación para unificar jurídicamente las soluciones de el fuero juzgo. ¿Se acuerdan que en una oportunidad yo les dije que de la unificación legislativa entre romanos y visigodos surgió una obra llamada Libro de los Juicios, que se conoció la versión castellana como fuero juzgo y que iba a regir por muchos años España? Pues volvemos a nombrarla, y es que echa mano el rey Fernando III de ese fuero juzgo para resolver los conflictos entre los fueros locales y la legislación del rey. También encontró otra solución al problema, el de los fueros tipos, es decir, utilizaba un fuero para ser aplicadas en distintas comarcas o en distintos municipios. Finalmente, este proceso de unificación jurídica se consagra con la sanción de la obra Las 7 partidas de Alfonso el Sabio, de Alfonso X, obra que se divide en 7 libros y que tiene como fuentes justamente al derecho romano, a las costumbres germanas y al derecho canónico. Esa obra de las 7 partidas recién se pone en práctica a través de otro ordenamiento jurídico que se llama el ordenamiento de Alcalá y establece un orden de prelación que es muy importante frente a los conflictos que se daban interfueros. Este ordenamiento, que consta de 32 libros, lo más importante a que se refiere es justamente este orden de prelación. ¿Cómo se deben resolver estos conflictos? Y establece que frente a un conflicto se debe atener a lo que establece el libro, o sea, el ordenamiento de Alcalá, y todas las modificaciones que en él se hagan. Si no se resuelve por esta vía, se deben aplicar los fueros municipales siempre y cuando no contradigan al ordenamiento de Alcalá. Finalmente, si no se logra o no se arriba a un acuerdo, se aplican las 7 partidas y finalmente, si a través de todos estos pasos o instancias no se resuelve el conflicto, los mismos jueces le solicitan al rey para que éste crea un derecho que sea acorde al conflicto. Para concluir, vamos a ver en la placa cuáles fueron los distintos sistemas jurídicos que se sucedieron en la Edad Media y como consecuencia los fenómenos jurídicos, sociales, políticos y fácticos que dieron origen a esos sistemas jurídicos. Arrancamos entonces con la Ley Romana Visigotorum como síntesis de la unificación jurídica entre un pueblo romano y el pueblo visigodo. Después tenemos el Liber Judiciorum, que ya va a ser la culminación propiamente dicha de esa unificación, porque va a regir no solo al pueblo visigodo, sino también al pueblo romano. A continuación, vemos que esta península ibérica es invadida por el pueblo musulmán, dando como origen al derecho foral, a los fueros, que por su multiplicidad jurídica dio origen a un proceso de unificación del derecho español a partir del siglo XIII y que como conclusión se sancionan códigos importantes como son la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, puesta en vigencia a través del ordenamiento de Alcalá. Debemos tener en cuenta
la importancia que tiene también en esta época medieval el derecho canónico, al cual voy a hacer referencia en este momento. Sencillamente diré que el derecho canónico, que es fuente de nuestro derecho, es aquel que regula el funcionamiento y organización de la Iglesia, como así también de la Iglesia con sus fieles. La Iglesia, como dije en varias oportunidades, cumple un papel importantísimo en la Edad Media, no solo porque tiene un poder espiritual, sino también tiene un poder temporal. Interviene en el funcionamiento de las instituciones del medioevo. Constituye una guía espiritual para los monarcas. De allí su gran importancia y su gran intromisión en los problemas temporales. Volviendo al derecho canónico, este tiene como fuentes, primero, de origen divino, a la Biblia, ya que se considera que esa fuente es a través del conocimiento revelado a los hombres. Por eso se dice que es de origen divino. Tenemos como otra fuente también a las decretales de los papas, a las bulas de los papas y a los cánones de los concilios. Quiero resaltar que la Iglesia, en el medioevo, tiene una situación privilegiada dentro del sistema feudal. La Iglesia, que estaba conformada por el clero, se dividía en dos, en un clero regular, aquel que vivía en los monasterios sometido a reglas, y a un clero secular, que era aquel que vivía en el siglo, es decir, vivía en contacto con los problemas terrenales, los problemas temporales. Y en ellos encontramos a los sacerdotes, a los curas párrocos, a los capellanes, como también al alto clero jerárquico, como son el abad, el obispo, los arzobispos. Quiere decir con esto que el derecho canónico no solamente rigió la vida espiritual de los fieles, sino que se incorporó a la vida terrenal, absorbiendo instituciones importantísimas como era el matrimonio, los nacimientos, defunciones, patria potestad, sucesiones. De allí que es una fuente importantísima, es un sistema jurídico que sirve como fuente importantísima en la formación de nuestro derecho argentino. A continuación vamos a ver a España en la Edad Moderna. Recién hicimos una síntesis, o hasta recién vimos, qué sucedía en España en la Edad Media, la cual había estado sujeta a sistemas jurídicos generados por fenómenos sociales como fue la invasión visigoda, la invasión musulmana en la cual se cristaliza el derecho foral, la influencia que tuvo el derecho canónico. Todos ellos formaron lo que es el derecho castellano. Ahora vamos a ver a España en la Edad Moderna y vamos a ver qué hechos sociales y jurídicos influenciaron en lo que va a ser la formación del derecho indiano. Vamos a recrear a España en la Edad Moderna, la cual estuvo signada de una transformación jurídica
a través de la organización del Estado moderno, que lo llevó a ser una potencia en la Europa del siglo XVI. Vamos a repasar, porque ustedes ya lo han visto, qué influencia tuvieron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en este proceso de transformación del Estado. Ellos recibieron un reino medieval y dejan un Estado moderno, con un grupo de funcionarios capaces de llegar a todas partes y fiscalizarlo todo, y con un ejército regular formado por soldados profesionales. También quiero aclarar en esta instancia que España se caracterizó por estar replegada siempre en sí misma dentro de los límites, ya sea porque estuvo colonizada desde tiempos remotos por distintas civilizaciones como fueron los griegos, los fenicios, los romanos, los visigodos y los musulmanes. Pero a partir de aquí, a partir de este siglo XV en adelante, la situación se revierte. España sale fuera de sus fronteras a conquistar lejanos territorios e irradiar así su cultura, sus costumbres, su régimen jurídico. Finalmente, vamos a ver en este bloque un tema que todavía se cuestiona en nuestros días, que es ¿qué títulos tuvo España para legitimar ya sea la dominación de los territorios como también la dominación de sus habitantes naturales? Teniendo ya visto el panorama de lo que queremos ver y que vamos a repasar aquí, vamos a comenzar diciendo que España, en la Edad Moderna, a comienzos del siglo XV, estaba dividida por 5 reinos. Acuérdense que todavía España estaba luchando contra el pueblo musulmán. Estaba en la etapa final de lo que es la reconquista y repoblación. España se dividía en 5 reinos. El reino de Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada. Está mal decir en realidad que España estaba dividida en 5 reinos. La península ibérica estaba dividida en 5 reinos, porque el reino de Portugal ya se había independizado. Es decir, que lo que se considera que fue España en el siglo XV es la constitución de 4 reinos: Castilla, Aragón, Navarra y Granada. ¿Cómo estaban constituidos estos reinos? ¿Qué organizaciones tenían? ¿O qué organización tenían? El más importante, el reino de Castilla. El reino de Castilla, que tenía que compartir el rey la autoridad con los nobles y con el burgo. Era un reino importante, era el más grande territorialmente y el más poblado. Finalmente tenemos el reino de Aragón, que estaba constituido por una federación de reinos pequeños, donde se daba el derecho feudal, es decir, todas las normas, todos los derechos, todos los privilegios de los pobladores estaban perfectamente reglados porque habían hecho su pacto con el rey y se habían determinado perfectamente cuáles eran las obligaciones y derechos de cada parte. Lo mismo sucedía con Navarra. Lo que quedaba era determinar todavía qué iba a suceder con el territorio de Granada, que todavía pertenecía o estaba en manos del pueblo musulmán. Portugal, como recién dije, se había independizado. No pertenecía a España, pero cabe destacar que él mismo se caracterizaba por ser una futura potencia marítima que le favorecía estar a orillas del mar. Con este panorama vamos a comenzar a hablar de cómo se fueron sucediendo los hechos, cuáles fueron los personajes importantes
en esta historia que lleva a España a ser la potencia en el siglo XVI. Para ello debemos recalcar que fueron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero ellos, para poder llegar y asumir su trono, debieron pasar por un pleito que se conoce como el pleito sucesorio. En este pleito están involucrados 3 reinos: el reino de Castilla, el reino de Portugal y el reino de Aragón. Quien reinaba Castilla era Enrique IV y había determinado y la había nombrado en su determinación a su hermanastra sucesora al trono de Castilla, Isabel I, en detrimento de su supuesta hija Juana la Beltraneja. Supuesta porque se consideraba que ella era fruto de la relación de la esposa de Enrique IV con Beltrán de la Cueva, un asesor del mismo. Una vez que Enrique IV, a través de un tratado, los Toros de Guisando, por medio del cual nombra futura heredera al trono a su hermanastra Isabel, lo hace bajo una condición: que cuando decida formar o constituir matrimonio, debía hacerlo con su autorización. Esto es que el interés de Enrique IV era casar a Isabel con el rey de Portugal y así unir los 2 reinos. Al año siguiente, Isabel contrae matrimonio, pero no justamente con el rey de Portugal, sino con el príncipe heredero al reino de Aragón, Fernando. Este hecho enfurece a Enrique IV y deshereda a Isabel. Finalmente, en favor de Juana. Al morir Enrique IV, Isabel se proclama reina de Castilla. Y este hecho, justamente, divide a Castilla en 2. Por un lado, los nobles que apoyaban a Portugal en favor de Juana, ya que tenían intenciones, ya que con Isabel no lo habían podido lograr, que Juana sí se casara con el rey de Portugal. Y por otro lado, el clero, el burgo y el bajo pueblo a favor de Aragón, apoyando a Isabel. Después de contiendas militares, se llega diplomáticamente a un acuerdo, que es el acuerdo de Alcazobas-Toledo. Importante este acuerdo, el de Alcazobas-Toledo, en virtud del cual Portugal reconoce a Isabel como reina de Castilla e Isabel reconoce en Portugal el dominio de todas las conquistas realizadas por Portugal en las costas africanas, reservándose Castilla los derechos sobre las Islas Canarias. Finalmente, Isabel se proclama heredera y titular del Reino de Castilla, desestimando, con un acuerdo político con su esposo Fernando, de que nada le correspondía en el derecho sucesorio a él respecto del Reino de Castilla. Transcurre el tiempo y muere el rey de Aragón, asumiendo el trono del mismo Fernando. Es decir, que con el matrimonio de Isabel y Fernando se unen los reinos de Aragón y Castilla, logrando así en principio una unidad territorial de España. Ahora, ¿cuáles fueron los hechos concretos por los cuales se logró la predominancia de España en el siglo XVI? Fueron la unidad territorial, la unidad política, la unidad religiosa y la formación de un ejército regular. Estos hechos que se lograron finalmente con la incorporación de Granada a España, dio pie
consecuentemente, con la idea de expansión territorial que tenía España. Pedido hecho a través de Colón, que en múltiples ocasiones le había solicitado a la reina autorización para realizar el viaje y que ella lo posponía justamente porque estaba preocupada en lograr esa unidad dentro del Estado. Una vez que vence a los moros e incorpora Granada a España, le da un permiso a través de una capitulación realizada en el mismo campamento, año 1492, a Colón para realizar el viaje. Los títulos por los cuales legitiman el accionar de la reina, o sea, de los reyes católicos, sobre las tierras americanas, en principio hay que verlos desde dos puntos de vista, desde un derecho interno o con relación de los demás países. Las bulas papales, para algunos, fueron el título legítimo de dominación. A nivel internacional, los tratados fueron los que tuvieron esa legitimidad. Entre ellos, el Tratado de Tordesillas, sumamente importante, por medio del cual se trazaba una línea originaria de polo a polo al occidente, a 370 leguas al occidente de las Islas Azores y del Cabo Verde. Esa línea dividía los territorios que iban al oeste serían para España, los territorios que iban al este serían para Portugal. Con este tema, visto así muy rápidamente, concluimos lo que es la España en la Edad Moderna. Es decir, España se convierte en un Estado moderno gracias a la centralización del poder ejercido por los reyes católicos. Centralización que se logra, o sea, dominando a la nobleza y a las ciudades. A los nobles los convierte en funcionarios de su reino, funcionarios que constituyen un aparato burocrático importantísimo en la formación de este Estado nacional, porque dependen de los reyes y fiscalizan todo lo que se realiza. También los corregidores en las ciudades. Finalmente crea un gran ejército que permite la expulsión de los moros en Granada. Y otro tema importantísimo es la unidad religiosa. Sienta las bases del regalismo y establece un tribunal de la Inquisición para el caso de los falsos conversos. Con esto hemos concluido este primer módulo de España en la Edad Media y España en la Edad Moderna. A continuación veremos los conceptos claves para dar cierre a este módulo, los cuales son donación, títulos, legitimidad, tratados, bulas, Tordesillas, Alcazobas Toledo, toros de Guisando, descubrimiento, pleito sucesorio, Castilla y Aragón y reinos. Nos vemos en la próxima clase.